¿quiénes somos realmente? ¿Somos nosotros mismos o más bien un producto de la época en que nos tocó vivir? Hoy vamos a meternos de lleno en esa pregunta, explorando cómo se ha ido forjando nuestra identidad. Primero, entre las cadenas de las fábricas y ahora, quizás, en el mar de opciones del mundo digital. Es un viaje fascinante a través de las ideas de tres pensadores que le dieron la vuelta a cómo vemos la sociedad. A ver, pensemos un segundo en cómo era la vida antes. Para nuestros abuelos, por ejemplo. Un trabajo para toda la vida, una identidad súper clara, un camino bastante predecible. Bueno, a eso le llamamos modernidad sólida. ¿Y ahora? ¿La nuestra? Un flujo constante de cambios, proyectos que van y vienen, nos reinventamos cada 2 por 3. Eso es la modernidad líquida. Entender este paso, este derretimiento de lo sólido a lo líquido, es fundamental para entender el mundo de hoy. Ok, esta es la hoja de ruta. Primero, vamos a las grandes preguntas de la sociología. Después, nos sumergimos de lleno en las ideas de tres pesos pesados: Karl Marx, Louis Althusser y Zygmunt Bauman. Con ellos vamos a trazar el mapa que nos trajo hasta aquí. Bueno, arranquemos por el principio de todo. Hay una pregunta fundamental. ¿Qué hace que la sociedad se mantenga unida? ¿Por qué no es todo un caos? Esa curiosidad, tan simple y a la vez tan profunda, es básicamente el punto de partida de la sociología. Imaginen que la sociología es como un detective. Su trabajo es mirar todo eso que damos por sentado, lo normal de todos los días, y ponerlo bajo una lupa gigante. La idea es desnaturalizarlo, o sea, demostrar que las cosas no son así porque sí, que no son naturales. No, son construcciones sociales que tienen una historia, que responden a ciertas relaciones de poder. Y claro, a esa preguntota surgieron un montón de respuestas. Algunos, como Durkheim, decían que lo que nos une son los valores compartidos. Otros, como Weber, se enfocaban en el sentido que cada uno le da a lo que hace. Pero llegó una idea que lo puso todo de cabeza, la de Karl Marx. Para él, el motor de la sociedad no es la armonía, para nada, es el conflicto. Y es justo desde ahí que vamos a empezar este análisis. Listo, nos metemos de lleno en el mundo de Karl Marx. Su análisis es como una radiografía perfecta de esa modernidad sólida de la que hablábamos. Un mundo de fábricas, rígido, donde todo pero todo estaba marcado por la economía. Marx veía la sociedad como un edificio, ¿ok? Y todo edificio tiene cimientos, una base que lo sostiene todo. Para él, esa base es la economía. ¿Y qué hay en esa base? Dos cosas clave: las fuerzas productivas, o sea, la tecnología, y las relaciones de producción. ¿Qué es lo más importante? ¿Quién es dueño de qué? O sea, quién tiene las fábricas y quién lo único que tiene es su propio trabajo. Y encima de esa base económica, ¿qué se construye? Pues todo lo demás, el resto del edificio. Marx lo llamó la superestructura. ¿Y qué es eso? La política, las leyes, la cultura, la religión, todo. Y la idea central es que la forma de este edificio depende directamente de cómo son sus cimientos económicos. Pero, ojo, y acá está el punto clave de todo. Esa base, esos cimientos, no son un lugar de paz. Para nada. Están partidos en dos. Para Marx, el verdadero motor de la historia es precisamente la lucha, el conflicto permanente entre los dueños de todo, la burguesía, y los que solo tienen su fuerza de trabajo para sobrevivir, el proletariado. Y claro, este sistema tiene un costo humano, un costo altísimo. Marx lo llamó alienación. Imaginen esto, el trabajador se vuelve una pieza más de la maquinaria, un apéndice de la máquina, como decía él. Se desconecta por completo del producto que está creando, del proceso mismo de trabajar, y al final, hasta de su propia humanidad. Ok, a ver, esto nos deja con una pregunta gigante. Si el sistema es tan explotador, tan deshumanizante, ¿por qué sigue funcionando? ¿Cómo es que la gente lo acepta y participa en él? Bueno, para responder a eso, tenemos que pasar a nuestro siguiente pensador, Louis Althusser. La respuesta de Althusser es, de verdad, muy astuta. Él dice: miren, un sistema no se sostiene solo a los golpes, con la policía o el ejército, no. Se sostiene más que nada con lo que él llamó aparatos ideológicos del Estado. Estos aparatos no te pegan, hacen algo mucho más sutil y poderoso. Trabajan con las ideas, nos van convenciendo de que las cosas son como son y que no hay otra forma posible. ¿Y de qué hablamos cuando decimos aparatos ideológicos? Pues de lugares súper familiares, la familia, las iglesias, los medios de comunicación.
Y, para Althusser, el más importante de todos en nuestra sociedad, la escuela. Son estas instituciones las que, sin que nos demos cuenta, nos van enseñando cómo debemos ser, qué pensar y cuál es nuestro lugar en el engranaje. Y para que quede súper claro cómo funciona esto, Althusser pone un ejemplo genial. Imaginen que van caminando por la calle, tranquilos, y de repente escuchan a un policía que grita: ¡Hey, usted, oiga! ¿Y qué es lo primero que hacemos? Nos damos vuelta, ¿no? Pues en ese preciso instante, en ese gesto tan simple, ¡pum!, ocurrió la interpelación. Al reconocer que nos están llamando a nosotros, nos convertimos en sujetos de esa autoridad. Nadie nos apuntó con un arma. Nosotros mismos, voluntariamente, aceptamos nuestro lugar. Muy bien, ya vimos el mundo sólido. Pero, ¿qué pasa cuando todas esas estructuras de hierro, las que describieron Marx y Althusser, empiezan a derretirse, a volverse líquidas? Ahí, justo ahí, es donde el pensamiento de Zygmunt Bauman se vuelve absolutamente esencial. Bauman usa dos metáforas geniales para que entendamos el cambio: el peregrino y el turista. El peregrino, de la modernidad sólida, tenía un proyecto de vida, un mapa claro, un destino fijo, construir una identidad para siempre. Y nosotros, los de la modernidad líquida, somos más como turistas. Vamos por la vida coleccionando experiencias, ¿no? Pero le huimos al compromiso. No queremos nada que nos ate. Y acá está la idea central de Bauman, que es una locura si lo pensamos bien. El problema hoy no es cómo encuentro mi identidad, sino más bien cómo evito quedarme pegado a una sola. Es que en un mundo tan cambiante, la permanencia se convirtió en una carga. Esto genera una ansiedad muy de nuestra época. El verdadero pánico ya no es no saber quién eres, sino quedarte atrapado en una sola versión de ti mismo. La vida se convierte en esta carrera loca por reinventarse, por consumir nuevas identidades, y la peor pesadilla es que se termine la búsqueda, porque detenerse es volverse obsoleto. Ok, vamos cerrando. Juntemos todas las piezas de este rompecabezas. Después de este recorrido por Marx, Althusser y Bauman, ¿qué podemos decir sobre nosotros hoy? La historia es súper clara, ¿no? Empezamos siendo el trabajador alienado de Marx, definidos por nuestro lugar en la fábrica. Luego pasamos a ser el sujeto interpelado de Althusser, aceptando libremente nuestro rol en el sistema. Y hoy somos el consumidor ansioso de Bauman. Ya no nos define lo que producimos, sino lo que consumimos. Nuestra identidad está en la capacidad de elegir, cambiar y volver a elegir sin parar. Para ponerlo en una frase, pasamos de ser una sociedad de productores a una sociedad de consumidores. Y ese cambio, que parece simple, en realidad lo alteró todo. Especialmente la forma en que pensamos quiénes somos. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que es la que de verdad importa. Con esta libertad de elegir, de cambiar, ¿somos de verdad más libres? ¿O será que simplemente cambiamos las cadenas de la fábrica por una jaula invisible? Sí, pero igual de real, la del mercado y el consumo. La respuesta, bueno, quizás esa respuesta también es líquida y cambia todo el tiempo.